Vamos a iniciar ya lo que es la videoconferencia de repaso de la tutoría 2 y vamos a ver ahora lo que son los elementos del álgebra. Y para ello vamos a ver ahora un ejemplo de factorización. Este es un polinomio que tenemos acá, 4x cuadrado más 12xy más 9y cuadrado. ¿Por qué es un polinomio? Primero, porque las potencias de cada uno de los términos que vemos acá, primero un término es toda aquella expresión que está separada por un signo. Aquí tenemos un término, el segundo término y el tercer término. Entonces, cada uno de los términos tiene una potencia, es decir, un exponente de número entero. Para el caso del primer término, que es 4x cuadrado, la potencia o el exponente de ese término es el 2, es un número entero. Luego tenemos el término acá, 12xy. Si nos fijamos, la potencia de la variable x y y es un número entero que es 1. Y el tercer término que tiene variable y, su potencia o exponente es el 2. Entonces decimos que es un polinomio. Y se nos pide factorizar, es decir, convertirlo a otra expresión similar. Conforme vayan teniendo más práctica a la hora de determinar qué proceso utilizar para factorizar, lo primero que hay que hacer es ver los términos iniciales y el final de la expresión algebraica que se nos presenta, es decir, el polinomio en este caso. Y vemos de que este 4x cuadrado tiene raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces tenemos 2x. Y el último término es 9y cuadrado. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de y cuadrado es solamente y. Entonces, ya sabemos de que el primero y el último término tienen raíz. Por tanto, decimos que es un trinomio cuadrado perfecto. Y para finalizar, para tener completamente claro que es un trinomio cuadrado perfecto, vemos el término de en medio, que tiene que ser equivalente a 2 veces el primer término, la raíz del primer término, por la raíz del segundo, que es 3y, y aquí el primer término es 2y, 2x. 2 por 2x por 3y es equivalente a tener 12x. ¿Por qué? Multiplicamos acá 2 por 3, nos va a dar 12. 12xy. Entonces, esta característica nos permite identificar que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cuál es la expresión que engloba un trinomio cuadrado perfecto? Es la que tenemos acá. El primer término más el segundo término elevado al cuadrado. El primer término va a ser 2x, que elevado al cuadrado va a ser 4x cuadrado. El segundo término es ese, 3y. Entonces el trinomio cuadrado perfecto tiene la siguiente forma. El trinomio cuadrado perfecto tiene la siguiente forma. El cuadrado del primer término, que es 2x, más 2 veces el primer término por el segundo, que es esto de acá. 2 veces el primer término por el segundo, que nos va a dar 12y, más el cuadrado del segundo término, que es 9. 9y cuadrado. Entonces, este polinomio que tenemos acá lo podemos simplificar con esta expresión. A más b elevado al cuadrado, donde a va a ser 2x y b va a ser 3y. No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. Me pregunta Jennifer que cuánto va a durar la presentación. Bueno, aquí depende de cuánto vayan preguntando a la hora de irla desarrollando. Si no puedes completar toda la presentación, no hay problema, te puedes retirar y va a quedar el enlace.
Cuando usted dice que 4x más 12x xy, ¿por qué dice que tiene raíz si no tiene así el radical? Bueno, aquí Al principio, lo que pasa es de que para factorizar, sí. En esa parte de acá, porque yo le saco raíz si no tiene radical. no, me refiero cuando comienza la expresión 4x, la primera línea, cuando dice factorizar. Sí. 4x, usted dijo que tenía raíz, pero no tiene dibujado el radical. La radical, correcto. Sí, lo que pasa es de que yo tengo ese polinomio acá y como cuando me dicen factorizar significa que tengo que hacerlo una expresión más pequeña, más sencilla de interpretar. Entonces, como acá tengo tres términos y tiene tres variables, bueno, dos variables, x y la variable y. Entonces, factorizar significa que voy a reducir esa expresión a una más sencilla. Y para poder factorizar yo necesito saber qué método utilizar. Entonces, lo primero que debo hacer es, ¿tiene factor común cada uno de los términos? Cuando yo digo factor común, significa de que cada uno de estos tres términos tengan variables iguales y los coeficientes, que son los números que acompañan a esta variable x, a esta variable y, sean también factorizables. Es decir, que cada uno de esos tres términos tenga la variable x y que tenga la variable y. Aquí hay x, aquí también, pero en ese no hay x, así que no puedo sacar factor común. Aquí hay y aquí hay y, pero acá no está la variable. 4 tiene mitad, 12 también, pero 9 no. Entonces no puedo utilizar el factor común para factorizar. Tengo que buscar otro método para poder factorizar, para poder reducir esta expresión. Entonces, para poderla reducir, el siguiente método que debo de intentar hacer es sacar la raíz, ponerle un radical imaginario a este, y al primer término y al segundo. Entonces, por eso es que yo digo la raíz cuadrada de 4x cuadrado y la raíz de 9y cuadrado. Entonces, cuando saco raíz, acá me va a salir 2x y aquí me va a salir 3y. Ya tengo las raíces, yo sé que el primer término y el último tienen raíz. Y como es de tres términos y el primero y el último tienen raíz, lo más seguro es que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Con la raíz que yo saqué de este término, que es 2x, y con la raíz que saqué de este término de acá, que es 3y, los multiplico y les multiplico un 2. Aquí este 2. 2 por 2x por 3y, y el resultado que me dé tiene que ser idéntico a lo que está en medio, al segundo término de mi polinomio original. Si se cumple eso, significa que es un trinomio cuadrado perfecto. Y la fórmula del trinomio cuadrado perfecto va a ser la raíz, bueno, en este caso sería la raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del último término. Y todo eso encerrado en una exponente de 2. Por eso la respuesta es 2x más 3y elevado al cuadrado. Gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta con respecto a ese ejercicio. Bueno, Jennifer, no hay problema. Te puedes retirar antes de la videoconferencia. Y quiero ver, no sé si Katherine o Ruth o Ana Ruth tienen alguna duda. Si no, procedemos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a factorizar el siguiente polinomio. E es igual a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado más 2ab. Y además se nos pide que hay que demostrar que esta e es equivalente a tener estos dos factores, a más b más c por a más b menos c. O sea que cambia el signo de la c. Aquí es más y aquí es menos. Entonces tenemos que comprobar
que la primera expresión que tenemos acá es equivalente a esos dos factores, a esos dos paréntesis. En el ejemplo anterior, vimos de que era un trinomio cuadrado perfecto. Primero porque tenía tres términos. Y segundo porque había el primero estaba elevado al cuadrado y el segundo también se podía sacar raíz. Pero este es diferente. Aquí tenemos cuatro términos. Y los vemos acá. A cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado más 2ab. Vemos de que este 2ab lo podemos unir con a cuadrado y b cuadrado. Entonces pasamos este 2ab y lo metemos en medio de a y b. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Les repito de que a la hora de factorizar, conforme vayan teniendo más práctica, ustedes van a poder ir moviendo los términos, cada uno de los términos del polinomio, de manera que se va a ir haciendo más sencillo de poder factorizar. Entonces tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos c, que está acá. O sea que este último término lo pasé en medio, entre a y b, y c lo dejé de último. Tenemos acá a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Son tres términos y el primer término a y este segundo término están elevados al cuadrado. Entonces lo que se me puede ocurrir es que es un trinomio cuadrado perfecto. Le saco raíz a a y le saco raíz a b, me queda a y b. Y el segundo término, si lo multiplico 2 por el primero y por el segundo término, me queda 2ab. Entonces esta expresión de acá es un trinomio cuadrado perfecto y se resume entre a más b elevado al cuadrado. ¿Por qué? Si yo descompongo esta parte, me queda el cuadrado del primer término, a cuadrado, más 2 veces a por b, 2 por a por b, que es acá, más el cuadrado del segundo término, que es b cuadrado. Así que estos tres valores de acá se resumen en a más b al cuadrado, por ser un trinomio cuadrado perfecto esta parte. Y luego tenemos acá c. Entonces nos queda a más b al cuadrado menos c cuadrado. Esta expresión que tenemos acá, que tenemos un primer término que está formado por a más b y un segundo término que es c. Cuando tenemos una resta de dos términos, como es el caso de acá, utilizamos la diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se resuelve una diferencia de cuadrados? Ponemos el primer término, que es a más b, como lo vemos acá, a más b, y le sumamos el segundo término, que es c. Va a ser nuestro primer factor. Luego multiplicamos ese primer factor por un segundo que va a estar formado por el primer término, que es a más b, más, bueno, perdón, aquí menos el segundo término, que es c. Entonces, si nos fijamos acá, la diferencia de cuadrados siempre va a ser un primer término elevado al cuadrado menos un segundo término elevado al cuadrado. Y la respuesta de esa diferencia de cuadrados va a ser primer término a más b más c por el primer término menos c. Y ahí comprobamos que este polinomio que está acá es equivalente a tener a estos dos factores, a más b más c por a más b menos c. No sé si hay alguna duda con este ejercicio o algún comentario. Estoy viendo yo que para esto hay que estudiar, no sé si son reglas o conceptos así de letras, como principios. Sí, estos serían los casos de factoreo. Sí, serían los casos de factoreo. Va para buscarlo en álgebra. Sí, hay que revisar un poco el álgebra. Serían los casos de factoreo. Factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados. Son los más básicos que se utilizan no solo en esta materia, sino que los pueden llegar a utilizar en física, en las diferentes físicas, física 1, física 2, alguna fórmula de biología o de química también. Entonces son los casos de factoreo más básicos.
factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados como el que estamos viendo acá. Caso de factoreo 6, que ya lo vamos a ver en otro ejemplo. Agrupación también de elementos o de expresiones algebraicas. En el libro base que estamos utilizando en esta materia también hay bastantes ejemplos de esto. Ahí pueden leer y si quieren complementar la información pueden buscar también en un álgebra. Ahí está también bastante extensa esa información. Bueno. ¿Algún otro comentario, alguna duda que tengan? ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Si no, procedemos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver otro caso de factoreo. Tenemos el siguiente polinomio. 12x cuadrado menos 29x más 15. Aquí es diferente. Aquí tenemos términos 12x menos 29x y 15. Vamos a ver si tienen raíces para ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Porque eso es lo primero que hay que hacer. Valorar opciones. Si tiene factor común, la verdad es que aquí no tiene factor común porque la variable x no está presente en los tres términos, para empezar. Luego, el valor 12 tiene mitad y 29 y 15 no. 12 tiene tercera, es decir, se puede dividir entre 3. 29 no, y 15 sí se puede dividir entre 3. Dividimos 15 entre 3 es 5. Dividimos 12 entre 3 es 4. Pero 29 entre 3 nos da un valor entero. Exacto, así que no hay factor común. Segundo, hay trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a ver. La raíz cuadrada de 12 no es entera. La raíz cuadrada de 15 tampoco. Nos va a dar un valor con un punto decimal. Entonces decimos que no es, primero, ni factor común el caso que vamos a utilizar. Segundo, tampoco es trinomio cuadrado perfecto, porque el primer término, este de acá, no tiene raíz cuadrada exacta, ni este término tampoco. Entonces, para estos casos así, como tenemos acá x cuadrado y aquí tenemos un coeficiente, lo que vamos a hacer es multiplicar este coeficiente por toda la expresión, por todo ese polinomio. Siempre que tengamos una expresión así, vamos a agarrar este término y lo multiplicamos por toda la expresión. 12, ponemos paréntesis para indicar que se multiplica por todo y metemos internamente toda esta parte, toda esta expresión. 12x cuadrado menos 29x más 15. Luego procedemos a multiplicar cada término. 12 por 12 al cuadrado. Solo lo vamos a dejar aquí indicado 12x. Aquí tenemos x. Entonces, como multiplicamos 12 por 12, es como decir 12 al cuadrado. Y aquí esta x cuadrada siempre se ve afectada por este paréntesis. Lo vamos a dejar así por el momento. Luego tenemos 12 por menos 29x. Aquí lo podemos ver en esta expresión. Menos 29x por 12. Luego 12 más 15, que es 180. Se nos ha formado siempre un trinomio, porque hay tres términos, pero no es cuadrado perfecto. Simplemente es un trinomio. Y ahora, a partir de esto, vamos a sacar factores. ¿Qué va a ser estos factores? ¿Qué quiere decir? Vamos a comenzar a realizar el proceso de factorización, de reducir la expresión a una más sencilla.
Para ello vamos a tomar la siguiente regla. Agarramos este 12 que vemos acá, 12x, y agarramos y ponemos paréntesis y hacemos lo siguiente. Como aquí no hay ningún signo, significa que esta expresión es positiva. Aquí afuera del paréntesis. Y esta es negativa, entonces decimos más por menos da menos. Y ponemos un signo menos acá. Y nuevamente agarramos este 12. ¿Por qué agarramos dos veces el 12? Porque está elevado al cuadrado. 12x, agarramos de nuevo, abrimos paréntesis y lo ponemos acá, 12x. Y aquí dijimos, más por menos da menos. Ahora, menos por más, por este más de acá da menos. Y nos queda así este espacio. 12x menos, dejamos un espacio y cerramos paréntesis. Abrimos de nuevo paréntesis y ponemos 12x menos y un espacio. Adentro de estos espacios vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que buscar un número que multiplicado, dos números que multiplicados entre ellos mismos nos dé 180. Y ese mismo número sumados, este número acá con este nos dé 29. Lo que podemos hacer aquí es descomponer en el mínimo común múltiplo de 180 e ir probando. Sabemos de que 180 se forma por multiplicar 20 por 9. Aquí lo tenemos en esta línea. 12x, que es lo que tenemos acá. Aquí 12x también. Y aquí menos. En este espacio ponemos 20. Y en el espacio de acá vamos a poner 9. Menos 20 por menos 9 es menos por menos da más. Entonces nos da más 180. Y menos 29, menos 20 menos 9 de acá nos da menos 29. Entonces significa que esta expresión, este polinomio que tenemos acá, lo tenemos resumido en estos dos factores. 12x menos 20 por 12x menos 9. Ahora que ya tenemos estos factores, como al inicio del ejercicio multiplicamos todo el polinomio por 12, ahora le vamos a eliminar ese 2, dividiendo todo esos dos factores entre 12. Para poder realizar esta división, 12x menos 20 por 12x menos 9 sobre 12, vamos a sacar factor común de esta parte y de esta. ¿Qué es factor común? Los valores que se repiten. Aquí tenemos un 12 y tenemos un 20. Significa que son números pares y por lo tanto tienen mitad. Así es, entonces tienen números que se pueden dividir, tienen números en común. Es decir, tienen factores en común. La mitad de 12 es 6, la mitad de 20 es 10. Entonces busquemos un número que los dos lo tengan, que sea compartido entre ellos, que puede ser 4. ¿Por qué? Si yo divido 12 entre 4, me va a dar 3, un número entero. Si yo divido 20 entre 4, me va a dar 5, que es un número entero también, una división entera exacta. Entonces significa que el factor común de 12 y 20 es 4. Pongo 4 acá y pongo 4 factor de 12 entre 4 es 3. Entonces pongo aquí 3x. 20 entre 4 es 5. Entonces pongo, como aquí hay un signo menos, pongo menos y pongo 5. ¿Cómo compruebo? Saqué adecuadamente el factor común. Multiplico nuevamente. 4 por 3 es 12. Y 4 por menos 5 es menos 20. Ahora saco factor común de estos dos de acá. Este tiene mitad, pero este no. Este tiene tercera, porque al dividir 12 entre 3, me da 4. Y al dividir 9 entre 3, me da 3. Entonces significa que tanto 12 como 9 tienen tercera. Saco un 3 de acá, de este paréntesis. Aquí lo tengo, ¿ven? 3, factor de 12 entre 3 es 4, 4x. Menos 9 entre 3 es menos 9. Entonces ya tengo los factores. 4 factor de 3x menos 5 por 3 factor de 4x menos 3. Y lo divido entre 12, toda la expresión. Y digo, 4 por 3, 12. 12 entre este 12 que tengo acá se elimina. Solo me queda 3x menos 5 por
4x menos 3. Y esa sería la factorización de ese polinomio. No sé si hay alguna duda. Pero, ¿verdad que en esto de 4 sigue más para abajito, va que no se mira por la barrita? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo queda? Acá. Este, Es esta. Aquí está. 3x menos 5 por 4x menos 3. Esta es la respuesta. ah, Y aquí está también la respuesta, pero cabal, aquí está la respuesta también. Mire, y cuando usted dice, pues sí que yo voy a pecar de ignorante, pero sí tengo la duda. Cuando usted dice que 5 y 3 son números este, enteros, significa que no están fraccionados. Sí, significa que yo voy a buscar acá un número, como aquí tengo primero 12 y tengo 20, voy a buscar un número que tanto a 12 como a 20, pero que cuando yo haga la división sea un número exacto. Por ejemplo, si yo divido eh, 12 entre 5, me va a dar un número, no me va a dar un número exacto, sino que me va a dar un número con punto decimal. Ah, a eso se refiere. No importa que sea 3, 5, o sea, impar. O sea que cuando usted me dice exacto es que no va a tener cifras decimales, así es. Así es, no va Ah, una cifra decimal. Por eso, si yo divido 2 entre 5, aquí 2 entre 5 me va a dar 2,40. Pero si yo divido 12 entre 4, me da 3, me va a dar 12 entre 4, 3. Es un número exacto, una división exacta. A ah, eso me refiero. bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o algún comentario con respecto a este ejercicio? Bueno, Catherine dice que todo claro. Eh, Ana Ruth y Eva Ruth y Jennifer, no sé si tienen. Ana Ruth dice que no tiene duda. Bueno, ahora vamos a ver el mismo ejercicio, pero con otro método. Bueno, Jennifer dice que más o menos, todo claro. Vamos a ver el mismo ejercicio, pero utilizando otro método. Se llama método por simple inspección o método de las tijeras, porque se multiplican. Aquí vemos el ejemplo, 12x cuadrado menos 29x más 15. Vemos acá el 12. Primero comencemos por el 12. Y lo vamos a descomponer en factores. Cuando yo me refiero que vamos a descomponer en factores, significa que vamos a utilizar eh, exactamente dos números que multiplicados esos dos números nos den el 12, este 12 de acá. Y vamos a descomponer también el tercer término. Este método sí se va a utilizar solo cuando hay tres términos del polinomio. Descomponemos el primer término y descomponemos el segundo. El segundo lo mismo. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den el tercer término, que en este caso va a ser 15. Entonces, dos números que multiplicados me den 12, 3 por 4. Además de eso, como aquí tenemos x cuadrado, vamos a poner 3x y aquí 4x. Y en 15 vamos a descomponerlo en dos números, que sería 3 y 5 o 5 y 3. Aquí hay que tener un gran cuidado también. Como el término de en medio tiene un signo menos,
vamos a jugar con los signos también, por decirlo así. Ya sea que yo le ponga signo menos a este 3 y a este 4, ¿por qué? Menos por menos me va a dar más. Yo le quise poner signo menos a los factores de 15. Menos y menos. Puede ser a los factores de 15 o a los factores de 12. Eso no hay problema. Se le puede poner a cualquiera de los dos de signo menos. Pero los tengo que poner porque el de en medio me da, el valor de en medio me da signo negativo. Si el valor de en medio, si este 29 fue positivo, entonces yo no voy a poner signos negativos acá, simplemente lo voy a hacer positivo todo. Pero aquí, ojo también, aquí le pongo signo a los dos porque menos por menos me va acá. Si este fuera positivo, no voy a poner ningún signo menos en ninguno de estos lados. Vaya, teniendo eso claro también, hay que tener el siguiente cuidado también. A la hora de formar estos factores, también tengo que ir probando. Por ejemplo, si yo aquí puse 3 por 4, acá 3 por 4, pero imagínense, vale, lo vamos a hacer primero así como está acá, y lo voy a multiplicar en cruz. 3x por menos 3x me va a dar menos 9x. 4x por menos 5 me da menos 20x. Menos 20 más menos 9 es menos 29x, exactamente lo que tengo acá. Pero imagínense que yo vengo y yo decido no poner aquí el 3, sino que lo pongo aquí abajo 3 y aquí 4. Aquí imagínense que está el 4. 4x por menos 3, ¿cuánto da? Menos 12. Ya tenemos menos 12. Y aquí va a estar el 4. 4 por 3 es menos 12. Y aquí va a ser el 3. 3 por menos 5 es menos 15. Entonces, menos 15 más menos 12, ¿cuánto da? Da menos 27. Menos 15 menos 12 da menos 27. Y no me va a dar el valor que está acá. Perdón. No me va a dar el valor que está aquí en medio, que es menos 29. Porque acá tenemos 4. Suponiendo que no está aquí el 4, sino que aquí arriba. 4 por 3, por menos 3, menos 12. Y aquí va a ser el 3. 3 menos 5 es menos 15. Menos 15 menos 12, menos 27. Entonces significa que para utilizar este método, que es bastante sencillo y quizás hasta más práctico que el primero, tenemos que tener el cuidado de saber colocar bien, hacer adecuadamente las combinaciones. Ahí tenemos que ir probando de manera que al final nos dé el resultado que está aquí en medio, la sumatoria. Entonces, en eso sí hay que tener ese cuidado con este método. Ya cuando nos da lo que está aquí en medio, este valor nos da lo que es en medio, solo agarramos los dos valores de arriba y luego hacemos combinación con los dos valores de abajo. Aquí tenemos 3x con menos 5. 3x menos 5 por 4x menos 3. Y ahí volvemos a la respuesta del procedimiento anterior, que es 3x menos 5 por 4x menos 3. Y así factorizamos este polinomio. Yo creo que este método es más sencillo, es más fácil de utilizar. Solo que hay que tener cuidado a la hora de hacer la multiplicación. Que tenemos que verificar que efectivamente combinemos los números de tal forma que nos dé el valor de en medio. No sé si hay alguna duda. Y esto solo es para polinomios. Sí, los casos de factoreo solo es para polinomios. Este método de la tijera, le digo yo. Ah, sí. De hecho, no solo el método de la tijera, sino que todos los casos de factoreo es para polinomios. Solo en polinomios. Pero el método de la tijera específicamente es cuando tenemos tres términos. Y cuando tenemos tres términos y tenemos, en el primer término tenemos la variable x o y con un coeficiente diferente de 1, que es como vemos acá, que aquí el coeficiente, es decir, el número que acompaña a la x es diferente de 1, porque aquí tenemos un 12. Esa sería una de las reglas para poder utilizar el método de la tijera. ¿Es diferente de qué, dice? Es diferente
de 1. El coeficiente, que el primer coeficiente sea diferente que 1. Primer coeficiente del primer término. Es el primer término, entonces el coeficiente del primer término sea diferente de 1. Va. ¿Algún otro comentario o alguna duda? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer una operación de expresiones racionales. ¿Por qué son racionales? Porque tenemos numerador y denominador. Entonces a esto se le llama expresiones racionales algebraicas. Y tenemos el siguiente ejemplo. 3 sobre 2x menos 4 menos 1 sobre x más 2 menos x más 10 sobre 2x cuadrado menos 8. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cómo lo hacemos? Una fracción normal, una suma o resta de fracciones de números enteros. Pero ahora vamos a hacer esta operación con expresiones algebraicas. Tenemos que sacar mínimo común múltiplo de este numerador, de este denominador, del segundo denominador y del tercero. El segundo denominador, que es x más 2, no se puede simplificar, no se puede factorizar, pero los denominadores del primer término y del último, del tercer término, sí se pueden factorizar. Veamos el primer término, que es 2x menos. Tenemos acá 2 y tenemos 4. Los dos tienen mitad, entonces tienen factor común, que es 2, porque 4 es un valor que se puede factorizar con 2. El factor de 2. Tenemos 4x menos 4, sacamos 2, que es el factor común que tienen ambos. 2, ponemos paréntesis, 2 entre 2 es 1. Y 4 entre 2 es 2. Entonces nos queda 2 factor x menos. Ahora tenemos el siguiente, 2x cuadrado menos 8. Los dos son números pares, por tanto tienen mitad. Y el factor de ambos números va a ser 2 también. ¿Por qué? Porque este tiene factor 4 también, pero este 2 no. Así que sacamos 2. Ponemos 2 siempre, paréntesis. 2 entre 2 es a 1, entonces solamente me queda x cuadrado. De aquí, menos 8 entre 2 es menos 4. Entonces me queda 2 factor de x cuadrado menos 4. Y aquí, internamente, x cuadrado menos 4 se puede simplificar, se puede factorizar aún más con la diferencia de cuadrados, que dice que si hay un término elevado al cuadrado y se le resta otro término que está elevado al cuadrado, se puede proceder. Aquí tiene, ese está elevado al cuadrado. ¿Y por qué digo que 4 también está elevado al cuadrado? Porque si yo le saco raíz cuadrada a 4 es 2. Ocupo la calculadora y digo, raíz cuadrada de 4, 2, porque es una raíz exacta. 2 por 2 es 4, entonces tengo raíz en el primer término y raíz en el segundo. Cuando eso sucede, esto que vemos acá es equivalente a tener la raíz del primer término más la raíz del segundo término, que sería x más 2. Y lo vemos acá por la raíz del primer término menos la raíz cuadrada del segundo término, que es x menos 2. Entonces, y como aquí tengo este 2, lo sigo manteniendo como una constante. El mínimo común múltiplo de los denominadores va a quedar de la siguiente forma. Factorizado 2x menos 4 es equivalente a tener 2 factor de x menos 2. Y a factorizar 2x cuadrado menos 8 es equivalente a tener 2 factor de x más 2 por x menos 2. Vemos de que x menos 2 es similar en ambos, tanto en este término como en el segundo. Pero, bueno, aquí 2 también, la constante 2. Este cambia, entonces el mínimo común múltiplo va a ser 2
x más 2 por x menos 2. El mínimo común múltiplo de esos tres términos. Y comienzo a operar, comienzo a hacer la operación que tengo acá, que sería esta expresión menos esta, menos la última expresión. Pongo como denominador el mínimo común múltiplo, que es 2 factor de x más 2 por x menos 2. Agarro este denominador que tengo acá y lo multiplico por mi primer término. Aquí tengo el denominador por 3 sobre, como 2x menos 4, ya dije que es equivalente a tener 2 por x menos 2, en vez de 2x menos 4 pongo 2 factor de x menos 2. Luego el signo menos, aquí lo vemos, agarro este denominador y lo multiplico por toda esta expresión, respetando el signo que tenemos acá. El denominador, que es 2 factor de x más 2 menos por x menos 2, por este segundo término, que es 1 sobre x más 2. Luego agarro este signo menos y lo vuelvo a colocar acá, lo coloco en esta parte. Agarro el denominador y lo multiplico por toda esta expresión, x más 10 sobre 2x cuadrado menos 8. Pero como ya dije que esto es equivalente a tener 2 por x más 2 por x menos 2. Y lo pongo acá, la equivalencia. Este x menos 2 y este 2 se eliminan acá. Elimino este término y elimino este. Solo me va a quedar x más 2 por 3. X más x por x más 2. Luego acá, menos, por este signo menos, elimino este x más 2 y este que vemos acá. Solo me queda 2 por x menos 2 por 1. Menos 2 por x acá. Menos 2 por x menos 2. Menos 2 por x menos 2. Luego tenemos toda esta expresión, este denominador es equivalente al denominador de este término que tenemos. ¿Por qué? 2x cuadrado menos 8 es equivalente a tener 2 por x más 2 por x menos 2, que es el denominador. Entonces solamente me va a quedar menos paréntesis x más 10. Menos paréntesis x más 10. Y ahora que ya tengo simplificado todo, el denominador se mantiene en la parte de abajo. Y aquí ya está resumido todo lo que es el numerador. Solo me falta multiplicar cada término. 3 por x, luego 3 por 2 sería más 6. Y lo vemos en la siguiente línea. Aquí menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 2 es más 4. Luego, menos x, porque aquí este signo menos va a afectar a estos dos términos, porque hay paréntesis. X menos 10. Y hacemos las respectivas operaciones. Siempre con el mismo denominador que no se va a afectar acá. 3 menos 2x va a ser una x. Una x positiva menos x me da 0. Luego aquí tenemos 6 positivo más 4 positivo nos da 10 positivo. Menos 10 positivo es 0. Entonces en la parte de arriba me queda 0 sobre 2 factor de x más 2 por x menos 2. Y 0 entre un número distinto de 0 nos da 0 como respuesta. Y por tanto el resultado es 0. ¿Algún comentario o alguna duda sobre este ejercicio? No sé si hay algún comentario sobre el ejercicio.
Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces, nos dice que hay que reducir y expresar el resultado como positivo de la siguiente expresión. Menos 1 sobre a cuadrado menos 1 va a ser el numerador. Sobre 1 menos a más 1 sobre a menos 1 sobre a. En un principio se ve una expresión bastante complicada, bastante compleja. Sin embargo, hay que ir haciendo por parte y ya vamos a ver de que al final resulta bastante sencillo. Con el cuidado de ir efectuando cada una de las operaciones que se nos va a pedir. Tenemos acá el numerador que es menos 1 sobre a cuadrado menos 1 y lo seguimos manteniendo sin tocar esa parte. Y aquí abajo vamos a tener 1 menos a más 1 sobre a menos 1. Vamos a comenzar por esta parte. Vemos de que aquí en esta fracción, porque es una sola fracción acá, en esta fracción tenemos numerador y tenemos denominador. En el denominador hay una operación, es una resta. Entonces vamos a proceder a hacer esa resta para hacerla una sola expresión en este denominador. Sacamos el mínimo común múltiplo de a menos 1 sobre a, que va a ser equivalente a tener el mínimo común múltiplo va a ser a. Ponemos a. Luego multiplicamos en cruz. A por a es a cuadrado. Y aquí esta a, como no tiene nada, decimos que tiene un 1. 1 por 1 es 1. A cuadrado menos 1 sobre a. Y vemos de que aquí hay una sola expresión que sería a más 1 sobre el denominador a cuadrado menos 1 sobre este numerador. Imaginemos de que tiene un denominador de 1 y multiplicamos extremos por extremos. Decimos esta a por a más 1. Aquí lo podemos ver, a factor de a más 1. Y esta que tenemos acá se mantiene igual porque la primera expresión, esta a más 1, tiene denominador 1. Entonces nos queda siempre a cuadrado menos 1. Resumido, a por a más 1 es a factor de a más 1. Y dejamos este numerador de esta expresión pequeña como el nuevo denominador. 1 menos a factor de a más 1 sobre a cuadrado menos 1. Aquí tenemos que hacer una operación, porque aquí tenemos un 1 y aquí tenemos una fracción. Hacemos una suma de fracciones con el denominador a cuadrado menos 1. Ponemos a cuadrado menos 1 y multiplicamos a cuadrado menos 1 por 1, que va a ser lo mismo a cuadrado menos 1. Luego menos, de este signo menos, y ahí le afectamos toda la expresión por este signo menos de acá. Menos por a es menos a por a es menos a cuadrado. Lo colocamos, menos a cuadrado. Menos por a es menos a por 1 positivo es menos a. Entonces nos queda la expresión a cuadrado menos 1 menos a cuadrado menos a sobre a cuadrado menos 1. Aquí se nos elimina esta menos a cuadrado con esta a positiva, a cuadrado positiva. Solo nos va a quedar menos 1 menos a sobre 2 sobre a cuadrado menos 1. 1 menos a sobre a cuadrado menos 1. Y el numerador que tenemos acá se mantiene igual. Volvemos a utilizar la técnica de extremo por extremo. Menos 1 por a cuadrado menos 1. Nos queda menos, de este signo menos, y aquí ponemos paréntesis a cuadrado menos 1, para indicar que este menos va a afectar a este término y a este también, les va a cambiar el signo. Y multiplicamos esta parte interna, a cuadrado menos 1 por menos 1 menos a cuadrado menos 1 por menos 1 menos a. Ya tenemos una fracción simplificada, porque en un principio teníamos una fracción compuesta por un numerador que era una fracción y un denominador que además de ser fracción tenía operaciones internas, que es este. Y ya solo nos va quedando una expresión más simple. Este signo menos, como yo les explicaba,
media vez yo pongo paréntesis a la expresión y un signo menos afuera significa que cada uno de esos dos términos se va a ver afectado. Y aquí también tenemos a cuadrado menos 1 por menos 1 menos a. Pero vemos que esta expresión de aquí arriba, este numerador es igual a ese denominador, por tanto se elimina. Este entre este es 1, entonces me queda acá menos 1, menos 1. Este factor que es menos 1 menos a. Tenemos menos 1 sobre menos 1 menos a. Pero el ejercicio dice que hay que expresar el resultado en positivo. En positivo. Entonces, como estos dos valores tienen signo menos, puedo ocupar un paréntesis y sacar factor común del signo. Pongo paréntesis y pongo adentro un 1 y la A, pero ahora con signo positivo y saco el signo menos, porque es como un factor común del signo. Menos por 1 positivo me da menos 1. Menos por A positivo me da menos A. Entonces está correcta esta expresión de acá. Y como acá tengo arriba un menos 1, digo menos 1 entre menos 1 más A. Entonces menos entre menos me da positivo, me da más. Entonces por eso es que queda ahora 1 sobre A más 1. Y así se simplifica esta expresión. De tener una expresión compuesta por fracciones, tanto en el numerador como en el denominador, llegamos a una expresión más sencilla, más simple, que es 1 sobre A más 1. No sé si hay algún comentario con respecto a este ejercicio. O sea que yo voy a empezar, cuando vea así que tiene un montón de divisiones en los números, voy a empezar a resolver lo que tiene más y ahí lo voy desarrollando. Sí, cuando al ver un ejercicio que tiene varias fracciones, hay que comenzar a desarrollar las fracciones más internas. Por ejemplo, acá no se puede simplificar más. Y sí se pudiera, pero lo más fácil es comenzar por esta expresión, que hay una resta de fracciones, para que toda esta expresión que tenemos en este lado se convierta en una expresión más sencilla. Porque aquí tenemos, en la parte del denominador tenemos un 1 menos una expresión, y esta expresión está compuesto por un denominador que tiene una resta. Entonces hay que simplificar la primera expresión y luego hacer una sumatoria con este 1 para que se haga más sencilla el procedimiento del ejercicio. No sé si hay otro comentario eh, que tengan. ¿Alguien que tenga algún comentario sobre el ejercicio? Bueno, si no hay algún comentario o alguna duda que tengan sobre este ejemplo, si no hay comentarios, pues este fuera el último ejemplo ya desde la videoconferencia de repaso. Y agradecerles por la asistencia también. Les recuerdo también de que constantemente el coordinador va a estar subiendo información, material para que lo vayan leyendo. Y por el momento las tutorías presenciales se van a hacer de forma virtual. Estén pendientes de las indicaciones y además les recuerdo que ya está la tarea número 2. Revísenla y cualquier consulta me la pueden hacer saber. Así que por el momento esto sería todo. Mire, y si uno tiene una duda y para desarrollar esa tarea, al foro de dudas hay que ir usted. Sí, pueden escribir al foro de dudas o mandarme un mensaje por la parte de los mensajes
de la plataforma también o me pueden escribir por el correo, no hay ningún problema. Yo voy a estar pendiente siempre de estar viendo constantemente lo que es la plataforma. Eh, el correo que tiene ahí en el apartado ese de matemáticas. Sí, ahí está el correo, ahí aparece mi correo, si no yo les voy a mandar el correo siempre por mensaje de la plataforma, se los puedo enviar. Bueno, muchas gracias, joven. Bueno, así que esto fuera todo por este día. Bueno, pues Pasen feliz buenas noche. noches para todos. Bueno, pues feliz noche a todos también.